plexo braquial. Hola a todos, no es que estemos de vuelta, no nos hemos ido de aquí y en este nuevo video hablaremos sobre el plexo braquial. Este tema nos fue sugerido por Don Guille, así que empezamos. ¿Qué es? El plexo braquial es una gran red nerviosa que se encarga de brindar y recibir información motora y sensitiva del miembro superior y la casi totalidad de la región del hombro. Casi todos los nervios del miembro superior nacen del plexo braquial. En cuanto a su formación, esta inicia en el cuello y se crea por la unión de los ramos ventrales de los nervios C5 a C8 y la porción mayor del ramo ventral de T1, siendo estas las raíces del plexo braquial. Existen variaciones donde C4 y T2 llegan a tener contribuciones en el plexo. Siguiendo con su trayecto, las raíces del plexo braquial apenas emergen del agujero de conjunción correspondiente, se dirigen horizontal y lateralmente, ubicándose posterior a la arteria vertebral, para después pasar por una hendidura entre los músculos escalenos anterior y medio en el triángulo posterior del cuello, acompañados de la arteria subclavia. Ya ubicados en la parte inferior del cuello, se unen las raíces para formar tres troncos, el superior, el medio y el inferior. El tronco superior se forma uniéndose las raíces de C5 y C6. El tronco medio es la prolongación de la raíz C7 y el tronco inferior se crea por la unión de las raíces C8 y T1. Continuando con su descenso, tras pasar por detrás de la clavícula y anterior a la primer costilla, cada uno de estos troncos se bifurca en dos divisiones, anterior y posterior. Las divisiones anteriores inervan los compartimentos anteriores del miembro superior, o sea, los flexores, y las divisiones posteriores precisamente los compartimentos posteriores, los extensores. Es en este momento en el que tenemos 6 divisiones, 3 troncos que han proporcionado 2 divisiones cada uno. Por último, las divisiones darán paso a 3 fascículos de la siguiente forma. Fascículo lateral formado por las divisiones anteriores de los troncos superior y medio. Fascículo medial, que es la prolongación de la división anterior del tronco inferior. Y fascículo posterior, formado por las 3 divisiones posteriores de los 3 troncos. Los fascículos guardan relación con la segunda porción de la arteria axilar, de ahí su denominación de lateral, medial o posterior, según respecto a ella. Y llegando hacia sus ramos, durante su trayecto y formación, el plexo braquial da ramos para diversas estructuras que se encuentran en el camino. Para mejor explicación, tomaremos como referencia la clavícula, dividiendo el plexo en porción supraclavicular y porción infraclavicular. En cuanto a los ramos supraclaviculares, tenemos 4 ramos. Todos ellos emergen tanto de las raíces como de los troncos del plexo braquial y son los siguientes: el nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, el nervio para el músculo subclavio y el nervio supraescapular. Este es el único de los 4 que, además de ser motor, tiene fibras sensitivas. Y en cuanto a los ramos infraclaviculares, encontramos 7 ramos. Todos ellos emergen de los fascículos y son los siguientes: el nervio pectoral medial y lateral, el nervio cutáneo medial del brazo o accesorio braquial cutáneo interno, el nervio cutáneo medial del antebrazo o braquial cutáneo interno, el nervio subescapular superior e inferior y el nervio tóraco-dorsal o dorsal ancho. Y por último tenemos los nervios terminales del plexo braquial, los cuales son 5, y los mencionaremos por fascículo. Del fascículo lateral obtenemos 2 nervios terminales, los cuales son el nervio músculo cutáneo. Sus fibras proceden casi en su totalidad de C5 y C6, aunque algunas pueden proceder de C7. Este nervio sale de la axila y se dirige hacia abajo y hacia afuera hasta llegar a perforar el músculo coracobraquial, el cual inerva junto con el músculo bíceps braquial y músculo braquial, siendo estos los músculos del compartimento anterior del brazo, y se continúa como nervio puramente sensitivo, con el nombre de cutáneo lateral del antebrazo. Y en segundo lugar tenemos al nervio mediano. Sus fibras motoras proceden de C6 a T1 y las fibras sensitivas de C6 a C8. Este nervio es creado en parte por el fascículo lateral como el medial. Ambos fascículos se dividen en 2. Es la división lateral del fascículo lateral, el que se une a la división medial del fascículo medial
para formar así el nervio mediano. A grosso modo, este nervio inerva la mayoría de los músculos flexores y pronadores del antebrazo, con excepción del cubital anterior y la cara cubital del flexor común profundo de los dedos. Sus ramas sensitivas inervan la cara palmar del pulgar, dedo índice y medio, así como la mitad lateral del dedo anular y el extremo distal de estos. En cuanto al fascículo medial, se obtiene el nervio cubital y, como ya lo mencionamos, la contribución al nervio mediano. Hablando del nervio cubital, este nervio nace en la axila y sin dar ramificaciones atraviesa el brazo y llega al antebrazo, donde da ramas para inervar al músculo cubital anterior y la porción cubital del músculo flexor común profundo de los dedos. Después continúa hacia la mano, donde inerva la mayoría de los músculos intrínsecos, así como la piel del dedo meñique y de la cara medial de la mano y el dedo anular. Por último, del fascículo posterior tenemos los dos últimos nervios terminales, para un total de 5, los cuales corresponden a nervio axilar o circunflejo. Este nervio se dirige a la cara posterior del brazo, por el espacio cuadrangular, que está formado por el cuello quirúrgico del húmero, porción larga del tríceps, músculo redondo mayor y músculo redondo menor, acompañado de la arteria humeral circunfleja posterior. Rodea el cuello quirúrgico del húmero y da el nervio cutáneo braquial lateral. Inerva el músculo deltoides y redondo menor, articulación del hombro, así como la piel de la porción inferior del deltoides. Y para terminar, el nervio radial. Es el ramo mayor del plexo braquial. Se encarga de la inervación de todos los músculos extensores supinadores del miembro superior, así como de la piel de la cara posterior del brazo y antebrazo. Su trayecto inicia en la cara posterior de la arteria axilar y delante de los músculos subescapular, redondo mayor y dorsal ancho. Al abandonar la axila, se dirige hacia abajo, afuera y detrás, entre la cabeza larga y medial del tríceps. Entra al surco para el nervio radial del húmero para llegar hacia la cara posterior del antebrazo, en donde continúa descendiendo, dando ramas para cubrir las regiones que ya mencionamos. En fin, sabemos que para desarrollar cada rama, desglosar cada inervación, trayecto y dar más profundidad al tema necesitaremos otros videos. Y así será, pero de forma inicial es esta la estructura del plexo braquial. Posterior realizaremos videos sobre los músculos del miembro superior para en ellos dar ubicación a cada una de las ramas que aquí se mencionaron y hacer una correlación completa. Esperamos que este video haya sido de tu ayuda y que toda la información aquí escrita fuera tan clara como con letra de doctor.